Vale, he tenido algunos problemillas de última hora para configurar. Me falló el driver de la gráfica del portátil y tuve que reiniciar un par de veces. ¿Podéis confirmarme en el chat de que se me escucha bien y que la música no está muy alta? Genial, José, gracias. Bueno, mientras va entrando más gente, os voy a ir comentando un poco de qué va a ir este directo. La verdad es que llevábamos un montón de tiempo sin hacer directos así de live coding y demás, pero quería esperar a que saliera la versión 8.1 de PHP porque trae bastantes mejoras respecto a la versión 8.0 y además también quería esperar a la versión 5.4 de Symfony, que para los que no lo sepáis, las versiones que acaban en .4 de Symfony son las Long Term Support y son las que se suelen utilizar en entornos de producción. Vale, veo que se escucha bien todo, genial. Entonces, normalmente en cualquier empresa que trabaja con Symfony, lo que se suele hacer es ir saltando de versión .4 a .4. Vale, entonces ahora estaría todo el mundo con la 4.4 y ahora que acaba de salir esta, empezaría el tema de la migración a esta versión 5.4 que tendría soporte durante bastante tiempo. Podéis verlo aquí si ponéis Symfony Roadmap. Vale, aquí tenéis en la página oficial de Symfony la duración de soporte para cada versión y como podéis ver la 4.4 tiene soporte activo hasta finales de 2023 y soporte de seguridad, voy a hacerlo un poco más grande, hasta casi 2024 y ahora la 5.4 pues empieza aquí, ha salido esta semana y pues tiene más soporte que las otras. Veis que por ejemplo la 5.3 ahora en enero de 2022 deja de tener soporte. Entonces por eso en entornos de producción se suele utilizar siempre las .4. Y vamos a ver, bueno, he creado un repositorio que tenéis en nuestro GitHub donde voy a ir subiendo todo el código que vamos a ver en este directo por si queréis copiarlo o utilizarlo en alguno de vuestros proyectos y bueno, vamos a ir comentándolo y voy a ir creando ramas o subiéndolo directamente a main. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Por una parte vamos a ver cómo crear toda la estructura de Docker, vamos a utilizar Docker Compose y vamos a ver cómo configurar nuestro fichero Dockerfile para utilizar PHP 8.1.0 y además vamos a instalar una serie de librerías y extensiones de PHP que nos van a permitir pues trabajar con Postgre, con MySQL y con Rabbit. Vale, quería meter un poco más en este directo, pero al final no quiero que se haga muy largo y bueno, nuestra idea es hacer una serie sobre esto en la que iremos subiendo pues las partes más importantes, si no del directo, grabadas de nuevo para explicarlas mejor. Bien, entonces yo aquí ya tengo la terminal con mi proyecto, vale, en la rama main y aquí en PHP Storm lo único que tengo es este fichero readme, vale, y un gitignore. Aquí es donde voy a empezar a crear todo. Entonces, vale, vamos a empezar y entonces vamos a empezar con la configuración de Docker. Para ello voy a crear aquí una carpeta, como suelo hacer siempre, llamada Docker. Vale, ahí está. Y después también vamos a necesitar aquí dentro el archivo Dockerfile. Y por otra parte la configuración de Xdebug, ¿vale? A la que le voy a llamar xdebug.ini. Después necesitamos un fichero Docker Compose YML, que es donde vamos a definir todos nuestros servicios. Y por último voy a crear aquí un fichero Makefile, porque lo que suelo hacer yo en todos mis proyectos es tener este fichero para lanzar comandos directamente a Docker Compose. En vez de tener que ejecutar manualmente pues un Docker Compose app y así, lo hago todo desde un fichero make al que le doy todas las instrucciones. Pero bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso y como ya os dije voy a subir todo este código al repositorio. Bien, en el fichero Dockerfile voy a copiar esto que ya lo tengo aquí. No sé si se verá un poco pequeña la letra. Vale, José Luis pone aquí en el chat que algo diferente podría ser enviar un email real desde Rabbit.
Sí, la verdad es que tenemos un par de ejemplos e incluso en el curso de Udemy de API Platform simulamos el envío de emails, pero definitivamente sí. Haremos algo con Rabbit, todo el proceso desde enviar el mensaje de un servicio, capturarlo en otro servicio y enviar un email utilizando Mailgun o SendGrid o algún proveedor. Vale, entonces voy a poner la letra un poco más grande. Vale, vamos a ponerla así a 20, así espero que se vea un poco mejor. Vale, entonces empezamos con el fichero Dockerfile, que es como la raíz y donde van a estar todas las instrucciones que necesitamos. Entonces, lo que vamos a utilizar es la versión 8.1.0 de PHP FPM. Y bueno, antes de continuar, para ver las versiones disponibles, podéis venir a Docker Hub. Vale, aquí busquéis por ejemplo PHP y ya os va a aparecer aquí las imágenes oficiales de PHP y aquí en tags es donde podéis ver qué versiones hay. Vale, entonces yo lo que estoy haciendo estos días es esperar a la versión 8.0. Veis, hay varias, la que suelo utilizar yo es la FPM. Está por aquí abajo. Vale, esta de aquí. Bueno, esta es la 8.0. Vale, aquí está. Entonces hasta esta semana estaba en versión alfa, o sea que todavía estaban puliéndolo un poco, pero ahora ya es oficial. Vale, entonces aquí es donde en Docker Hub es donde podéis ver todas las imágenes que necesitáis y cómo están construidas también, ¿vale? Entonces, volviendo aquí a nuestro proyecto, estoy utilizando esa imagen de PHP y aquí le estoy pasando el UID, que lo veremos más adelante, para asignarle al usuario de mi contenedor el mismo ID del usuario que tengo yo en mi máquina. Y esto se hace para evitar problemas y temas de permisos, ¿vale? Porque si el usuario que está ejecutando instrucciones en el contenedor tiene un ID distinto al que tenemos nosotros en nuestra máquina, por ejemplo, yo aquí en mi máquina si hago ID, el ID de mi usuario es 1000. Si yo, por ejemplo, ejecuto el contenedor sin hacer esto, lo que va a hacer esta imagen es ejecutarlo con el usuario 3wdata, que tiene el ID 33 en los sistemas Linux. Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, cambio un archivo en PHP Storm, el cambio del fichero se va a hacer con el usuario 1000, pero cuando el usuario con el ID 33 en el contenedor intente ejecutarlo, le va a dar un error de permisos. Y entonces, para evitar esto, se suele hacer lo de crear un usuario con el mismo ID de vuestra máquina. Entonces aquí, como podéis ver, estoy creando un usuario que se llama appuser. Estoy creando su fichero .ssh, lo estoy haciendo propietario y aquí con esta instrucción lo que estoy haciendo es evitar que me pregunte si quiero añadir el fingerprint. No sé si os ha pasado alguna vez que queréis descargar algún repositorio y primero os pregunta si queréis añadir el fingerprint del servidor. Entonces, para evitar eso y que no os falle, se utiliza esta instrucción de aquí. Y luego esto es algo que suelo utilizar en todos mis proyectos, que es un alias, ¿vale? Porque el comando para ejecutar comandos en Symfony se suele utilizar bin console seguido del nombre del comando. Y esto, al hacerlo muchas veces durante el día, pues al final puede ser un poco agobiante y entonces utilizo este SF de Symfony. Entonces con esto ya tendremos la primera parte de nuestro Dockerfile. Vamos a ir con la siguiente, que es un poquito más extensa, pero le he ido poniendo comentarios para que veáis qué hace cada instrucción, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer a continuación es decir qué queremos en nuestro contenedor, ¿vale? Imaginaos un contenedor pues como una pequeña distribución de un kernel de Linux en el que vamos a ejecutar lo que queramos. Entonces, librerías comunes, bueno, pues SSL, wget para descargar ficheros, zip para descomprimir, paquetes y demás. Aquí, por ejemplo, el libpng no lo vamos a utilizar, pero esta librería la necesitáis si, por ejemplo, en vuestro proyecto Symfony estáis permitiendo que vuestros usuarios puedan subir imágenes. Por ejemplo, pues si queréis que suban imágenes en formato PNG y que se guarden en el servidor y que PHP las procese, necesitáis esta librería. ¿Vale? Y después, extensiones de Docker. Este int es para internacionalización. No lo vamos a ver en este vídeo tampoco, pero siempre suelo ponerla porque en cuanto queráis trabajar con traducciones,
en Symfony la necesitáis. Y PDO, que es el driver para conectarme a los motores de base de datos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es instalar la extensión de Docker para MySQL. ¿Vale? Si vais a trabajar con MySQL podéis utilizar esto, y esto lo que va a hacer es instalar ese módulo para que podáis utilizar MySQL. Para Postgre es muy parecido, lo único que hay que instalar es esta librería, ¿vale? libpq-dev, si no os va a fallar, ¿vale? De todas maneras, si no la instaláis e instaláis directamente la extensión de PDO PostgreSQL, os va a dar un error y os va a decir que falta esta librería, ¿vale? Entonces no es un error que sea difícil de arreglar. Y por último, para RabbitMQ, vale, aquí hay que instalar bcmath y sockets, que son necesarias por las librerías que necesita Rabbit, que son esta, de librabbitmqdev, y Vim lo suelo instalar también para editar textos, y libsshdev. Y por último, la extensión, instalamos con PCL la extensión de Xdebug para nuestro debugger y AMQP. Fijaos que aquí estoy utilizando la versión 1.11.0 y es una release candidate, ¿vale? Eso es porque como acaba de salir PHP 8.1, pues todavía no hay una versión oficial. Entonces, no os recomiendo que utilicéis RabbitMQ con esta configuración que os estoy pasando en un entorno de producción hasta que haya una versión 1.11.0 estable. Vale, pero yo para este directo la voy a utilizar porque para lo que quiero hacer me funciona. Y por último, habilitamos las extensiones instaladas. Estoy habilitando opcache, Xdebug y AMQP. Vale, esto lo que me va a permitir es utilizar tanto el debugger como RabbitMQ. Bueno, si tenéis alguna duda, dejadla en el chat porque la tengo aquí en esta pantalla que tengo al lado y si hay algo que no entendéis bien, pues lo puedo repetir. Lo siguiente que voy a hacer es instalar Composer, porque lo que voy a hacer después es acceder a mi contenedor y todas las dependencias que necesite en mi proyecto instalarlas desde dentro del contenedor, ¿vale? Esto es súper importante, tener siempre Composer dentro de vuestro contenedor. O sea que lo instalo y hago un self-update para que se actualice la última versión. Después, otra herramienta que suelo instalar mucho es PHP CS Fixer. Vale, esto lo que nos va a permitir es, con un solo comando, solucionar todos los problemas de coding style. Vale, líneas en blanco que tengamos, algún import que no estamos utilizando en alguna clase y espacios en blanco, en definitiva, todo este tipo de cosillas que se nos pueden escapar, pues con un comando veremos cómo solucionarlas todas a la vez. Y lo siguiente que voy a hacer es instalar el binario de Symfony. Y esto es porque, al igual que con Composer, desde dentro de mi contenedor lo que voy es a crear mis proyectos Symfony, lanzar el servidor web y todo lo que necesite para trabajar en mi entorno de desarrollo local. Vale, y luego estas últimas tres instrucciones, que es crear el directorio appdata 3w, que va a ser donde va a estar todo lo que tengo aquí en el RAID de mi máquina local. Ya veremos después cómo se crea con un volumen. Y voy a pasar la configuración de Xdebug que tengo en este fichero, xdebug.ini, ¿vale? Que voy a meter el contenido a continuación. Y por último le indico que el directorio de trabajo es appdata 3w, que es el que acabo de crear. Con esto lo que voy a hacer es, cuando acceda a través de SSH a mi contenedor, que me vaya directamente a esta ruta. De nada, José Emilio. Intentaremos hacer directos más a menudo, lo que pasa es que, bueno, vamos muy justos de tiempo siempre, porque aparte, bueno, ya os he comentado muy en el directo que hice el otro día, que, bueno, esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, pero últimamente está siendo un poco caótico todo, pero bueno, sí. Vale, entonces voy a copiar aquí en el xdebug.ini esta configuración, que es la configuración básica para trabajar con el debugger. Vale, que se inicie cada vez que haya una petición a la aplicación y aquí le voy a pasar tanto el host como el port. Y esto lo veremos ahora más adelante. Y este log level igual a 0 es porque si no tenéis el debugger escuchando, por ejemplo en PHP Storm o en Visual Studio Code o el editor de código que utilicéis, cada vez que ejecutéis cualquier instrucción os va a salir un log diciendo que no se ha podido conectar a Xdebug. Y eso al final es muy molesto porque por cada instrucción que se ejecuta os da un mensaje de advertencia. Entonces al final, si estáis ejecutando por ejemplo 30 migraciones, vais a ver 30 veces el mensaje.
Y con esto tendríamos la parte principal, que es tener nuestro fichero Dockerfile con la configuración de Xdebug. Vale, ahora vamos a pasar al fichero Docker Compose, que es el que va a contener todos nuestros servicios. Vale, de momento vamos a crear uno que va a ser nuestra aplicación y luego ya crearemos más para Postgres, para MySQL y para Rabbit. Vale, voy a pegar esto por aquí y dejadme pegar también Networks. Vale, entonces empezamos con la parte de configuración de servicios. Vale, lo que voy a hacer es a definir un servicio que se llama Codename PHP 8.1 Symfony 5.4, que es el que va a tener mi aplicación. Entonces, le doy el nombre al contenedor, que va a ser el nombre de mi servicio, y luego en build, en el context, le estoy diciendo que busque la configuración en la carpeta .docker. A ver, que me ha cambiado esto. Y en la carpeta .docker, o sea, en la carpeta Docker, lo que va a buscar es un fichero Dockerfile. Y como lo tenemos, lo que va a hacer es ejecutar estas instrucciones. Como podéis ver, aquí como argumentos le estoy pasando un UID, que es un $u/id, que esto ya lo veremos en la siguiente capa, que es el makefile. Entonces, lo que le estoy indicando con esto es, vale, búscame un fichero Dockerfile dentro de la carpeta Docker y pásale como argumento UID lo que yo te pase en esta variable. Y si venimos al Dockerfile, veis que exactamente aquí estoy definiendo un argumento que es UID. Vale, esto es para que veáis que las variables se pueden ir pasando de un fichero a otro hasta llegar al final, que es el Dockerfile. Y luego aquí estoy creando el volumen. Vale, le estoy diciendo que todo lo que haya en el raíz de este proyecto lo va a mapear a appdata 3w, que como visteis aquí es justo lo que hicimos en el fichero Dockerfile. Vale, entonces cuando yo acceda a mi contenedor voy a acceder a appdata 3w y voy a tener todo el contenido que tengo en mi máquina local. Y luego aquí en environment le estoy pasando variables de entorno. Si recordáis, ahora mismo acabamos de ver en el xdebug.ini que tenemos un host y un port, y esos son exactamente los que le estamos pasando aquí. Aquí voy a subir el repositorio este código y tenéis cómo configurarlo tanto para Windows como para Mac y como para Linux. Para Linux simplemente tenéis que ejecutar este comando en vuestra terminal y os va a dar la interfaz de Docker con la dirección. Si os fijáis, en mi caso es 172.17.01, que es la que suele ser en todos los casos, a menos que hayáis instalado Docker de una forma distinta o otras versiones. Y para Windows, utilizando WSL2, el subsistema de Linux para Windows, o en Mac, simplemente tenéis que poner host.docker.internal. Vale, aquí. Lo ponéis aquí y ya os funcionaría. Y el puerto 9003, que es el puerto por defecto de Xdebug en su versión 3. Y luego le estoy pasando aquí este server name, que esto es simplemente para PHP Storm. Si utilizáis Visual Studio Code, no lo necesitáis. Y por último, los puertos. Vale, vemos que aquí estoy haciendo una redirección del puerto 1000 de mi máquina local al puerto 8000 del contenedor. Y esto se hace porque el contenedor está escuchando en el puerto 8000, o sea, cuando yo lance el servidor web de Symfony, va a estar escuchando en el puerto 8000, y entonces yo cada vez que hago una petición a mi máquina local al puerto 1000, la va a hacer internamente en el contenedor. Vale, esto es una redirección de puertos, es siempre a la izquierda el puerto local de vuestra máquina y a la derecha el puerto de vuestro contenedor. Y por último estoy creando aquí esta red porque lo que me interesa es que todos los servicios que cree en este proyecto estén dentro de la misma red para que se puedan ver. Es decir, si yo creo ahora un contenedor para MySQL, me interesa que este contenedor de la aplicación pueda hacerle peticiones. ¿Vale? Entonces para eso se utilizan las redes de Docker. Entonces con esto ya lo tendríamos listo. Lo único que necesito ahora es mi fichero makefile. Y entonces me voy a copiar el contenido y vamos a ver un poco qué es lo que tenemos aquí. Bueno, aquí arriba vemos que tenemos este UID, que lo que está haciendo es buscar el ID de mi usuario. Vale, ese ID que hice antes que daba el ID 1000 es lo que estoy poniendo aquí, lo estoy asignando a esta variable. Y luego, bueno, aquí a docker.pe le estoy asignando el nombre del servicio que acabo de crear aquí. Este de aquí, ¿vale? Bueno, esto es una pequeña ayuda para que os diga qué es lo que tiene este fichero, y aquí es donde está lo importante. Vale, tenemos por una parte un start, que lo que va a hacer es
crear la red de Docker si no existe, y si existe va a dar un error, pero aquí como tengo el or true, va a pasar a la siguiente línea. Si no ponéis esto y la red existe, os va a dar un error y no os va a dejar continuar. Vale, entonces siempre que tengáis la duda de si un comando va a fallar, poned el or true y así os aseguráis de que la ejecución del makefile continúe. Aquí, bueno, esto es para copiar el Docker Compose dist, que también lo suelo hacer en mis proyectos, que es como una versión base, copiarlo al Docker Compose YML. Yo para este directo simplemente voy a utilizar directamente el Docker Compose, pero es algo que suelo hacer, ¿vale? Tener un punto .dist en el que no tengo información sensible ni nada, o para que mis compañeros puedan hacerse una copia y decir, vale, pues a mí me interesa utilizar host Docker internal, o yo estoy utilizando el debugger en el puerto 9005. Vale, entonces de esa forma hay un punto .dist en el repositorio con lo básico y luego cada uno se crea el suyo y lo modifica a su antojo. Y por último estoy haciendo el Docker Compose app -d para ejecutarlo en modo detach. Y aquí si os fijáis, este u/id le estoy asignando esa variable id que tenía aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ejecute make start y llegue aquí a este Docker Compose app, lo que va a hacer es llamar al fichero Docker Compose YML y se van a empezar a lanzar los servicios. Pero aquí, como le estoy pasando este id, lo que va a hacer es asignar esa variable y cuando este archivo llame al Dockerfile, aquí arriba tendré el id de mi usuario. Vale, ya sea 1000 en Linux o creo que es 501 o 502 en Mac o es a partir de 500 y ya se ejecutaría todo esto. Vale, luego tenemos otros como el stop, el restart, el build, que lo que va a hacer es construir de nuevo el contenedor. Y luego aquí tengo comandos que suelo utilizar, como el composer install, o sea, tengo el make prepare, que lo que va a hacer es ejecutar un composer install. Y este composer install básicamente lo que está haciendo es conectándose al contenedor y haciendo un composer install no interaction. Vale, esto es para evitar la necesidad de tener que ir al contenedor y hacer un composer install. Después tengo este sshbe de backend, que lo único que hace es acceder a la terminal de mi contenedor para ejecutar cualquier tipo de comando. Y aquí está lo que os comentaba de PHP CSFixer. Aquí lo que hago cuando hago un make code style va a ejecutar sobre la carpeta src las reglas de Symfony. Por lo tanto, todo lo que tenga referente a coding style que se me haya escapado, como líneas en blanco, imports y demás, esto automáticamente haciendo un make code style lo va a dejar todo corregido. Y en principio ya estaría. Vale, yo ahora con esto, si ejecuto make en la terminal, veis que tengo todos los targets, que son los que os acabo de mencionar, y cada uno con su descripción. Vale, si después del nombre del comando ponéis 2 hashes y algo, un texto es lo que os va a mostrar aquí en la ayuda. Vale, voy a hacer un make build, y lo que va a hacer es construir este servicio. Vale, no sé si tardará mucho, igual sí. Vale, tiene que compilar todo. Y lo que está haciendo básicamente ahora es ejecutar todas las instrucciones que tengo en este Dockerfile. Vale, está creando el usuario, añadiendo este alias, instalando todas estas librerías y extensiones y todos los paquetes que hemos mencionado aquí. Vale, no sé si hasta aquí está todo claro. Vale, veo que ha entrado más gente en el chat. Hola a todos y todas. Vale, hasta aquí todo claro de momento. Estoy intentando ir un poco rápido porque no quiero teneros aquí mucho tiempo y luego aparte vamos a hacer cortes y subirlos a YouTube. A ver, una barra invertida al final del Dockerfile. Ah, sí, pues sí, igual da un error aquí al llegar abajo. Vale. ¿Puedes contaros cuál es tu puesto y dónde trabajas? ¿Y qué haces más o menos? Vale, pues actualmente estoy trabajando como backend developer en una empresa alemana que se llama Metro Markets. Y nada, o sea, tenemos una oficina en Palma de Mallorca, pero bueno, yo actualmente estoy trabajando 100% en remoto. Vale, ahí está el error. Tenías razón, vale, se me ha escapado ese backslash. Vale, lo volvemos a ejecutar. Y nada, básicamente estoy haciendo eso. Estoy haciendo temas de backend con Symfony, coordinándome con el equipo de operaciones para temas de deploy, comunicación entre servicios y demás. Vale, pues esto ya he terminado de hacer el build y ahora voy a hacer un make start.
y como veis ha creado un solo contenedor. Si yo hago un docker ps, bueno, voy a hacer un clear. Vale, veis que aquí tengo este contenedor que está con esta redirección del puerto 1000 al 8000 y el nombre que es codenip php 81 symfony 5.4, que es justo el nombre que le dimos aquí en nuestro fichero docker compose. Vale, el nombre que le pongáis aquí es el que le va a poner ahí. Vale, entonces ahora en teoría ya tenemos lo que es el entorno de Docker completo. Vale, tenemos un contenedor que está ejecutando PHP con todas las librerías y extensiones que queremos y ahora vamos a inspeccionar un poco ese contenedor. Para ello vamos a utilizar el make sshb, que es el comando que os mostré en el makefile, y veis que lo que está haciendo es con el UID 1000 acceder a ese contenedor al bash. Y estamos en 3w, o sea en appdata 3w, que es la carpeta que le dije yo en el dockerfile. Si hago un ll, ls-la, veis que tengo justo todas las carpetas del raíz. Entonces, vamos a ver, si hago php-v, vemos que tenemos php 8.1.0 y tenemos xdebug 3.1.1. Hola Didac, ¿qué tal? Entonces, veis que se ha instalado correctamente la extensión de xdebug y que se ha habilitado y por tanto ya podemos utilizar el debugger. Si hago php-m, veis que tengo cargados los módulos de xdebug y opcache y aquí en los módulos tengo amqp, ¿vale? Que es el que me interesa para trabajar con Rabbit. Si no tenéis esta extensión, cuando intentéis instalar el componente Messenger de Symfony y mandar un mensaje a una máquina de Rabbit, os va a fallar. Entonces es muy importante tener esta extensión amqp. Sí, es en directo, estamos en directo. Lo importante de estar aquí en este Dockerfile y tener aquí, instalarle con PCL la extensión y habilitarla. Vale, si no hacéis esto no podéis trabajar con Rabbit dentro del contenedor. Vale, y entonces en principio ya lo tendríamos. Si recordáis también, habíamos instalado el binario de Symfony. Eso lo que me permite es que yo ahora puedo ejecutar Symfony aquí dentro del contenedor y crear un nuevo proyecto, lanzar un servidor web, bueno, todo lo que nos provee este CLI. Vale, entonces, aquí lo que puedo hacer es crear nuestro proyecto Symfony en su versión 5.4 y lo que podemos hacer es un Symfony new, que es el comando para crear un nuevo proyecto, y voy a poner --help. Entonces aquí en help ya os está indicando que hay que poner un directorio, la versión, aquí tenéis varias, ¿vale? LTS, que es la Long Term Service, que es la que vamos a utilizar nosotros. Versión estable, si por ejemplo la versión estable os instalaría la 6.0, porque es la última versión estable que ha salido. Y después Next o Previous, esto nunca los he probado, pero tampoco sé exactamente cómo funciona. No sé si es la anterior a la LTS y la posterior o así, no lo he probado nunca, la verdad. Y luego tenéis dos tipos de instalación. Tenéis la instalación Skeleton, que lo único que va a hacer es instalar lo más básico de Symfony, que es la instalación adecuada para crear APIs, por ejemplo, o crear una aplicación que ejecute comandos. Y luego tenéis con el --full la instalación completa. Esto es para hacer una aplicación web. Vale, imaginaos que queréis hacer un monolito en el que todo esté en el mismo repositorio, backend, frontend y demás. Pues para ello utilizáis la versión full. Después, esta versión demo os va a descargar un repositorio que ya tiene una aplicación completa. Y esto os lo recomiendo que lo hagáis si queréis descargaros luego este repositorio, que borréis lo que hay en él y que os instaléis un proyecto demo y vayáis al código, porque vais a ver cómo es la filosofía de Symfony. Vale, directamente cómo se trabaja, cómo se utilizan los controladores, cómo se utiliza la base de datos y demás. Vale, y después, bueno, hay la opción esta de --book, lo que va a hacer es, no sé si os habéis leído el último libro que salió de Symfony, de Fast Track, pues es básicamente el código del libro, pero aquí en vuestra aplicación, para que podáis utilizar el debugger, trastear con ella y probar. Estas dos, la demo y el book, os lo recomiendo encarecidamente porque es donde realmente vais a ver las novedades, cómo se implementan y demás, ¿vale? Acoplando siempre al framework, ¿vale? Luego hay otro tipo de arquitecturas, podéis incluso aplicar DDD o arquitectura hexagonal con Symfony, pero estos dos proyectos son para trabajar con el framework tal y como es.
Vale, José Luis pregunta si para trabajar en local no es necesario Nginx o Apache. No, en realidad no. Debería hacerse porque hay que intentar que el entorno local sea lo más parecido al entorno de producción. Pero este binario de Symfony nos provee ya de un servidor. Vale, si yo ejecuto Symfony, veis que tengo aquí el serve, que lo que va a hacer es ejecutar un servidor local web. Entonces, bueno, también lo podéis hacer con PHP, ¿vale? Con PHP menos S mayúscula, ponéis la dirección y el puerto, por ejemplo, 127.0.0.0.0.1 y el puerto 8000 y os va a ejecutar un servidor web en local. Entonces, volviendo al Symfony New, vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a hacer Symfony. Bueno, voy a poner -dir y le voy a poner igual a project. ¿Y esto por qué lo hago? Porque como ya hay contenido dentro de este directorio, 3W, va a dar un error. Entonces siempre cargadlo en una carpeta y luego moved todo el contenido fuera. Después, ¿qué versión? Pues --version igual a LTS para que me instale la 5.4. Voy a poner no git porque ya tengo iniciado un repositorio en mi proyecto y no me interesa que me lo cree de nuevo. Y en principio lo vamos a dejar así. Lo ejecutamos y tenemos que esperar a que lo instale. Veis que aquí está haciendo básicamente un Composer Create Project de un Symfony Skeleton en la carpeta Project. Vale, si ahora hago ls-la, veo que ya tengo aquí una carpeta Project. Aquí al final, ¿veis? Entonces ahora voy a copiar todo el contenido de Project al raíz y vamos a ir a PHP Storm. Vale, esto ya tiene mejor pinta, ¿no? Ya tenemos aquí la carpeta de Docker, pero vemos que ahora en el raíz tenemos toda la parte del proyecto Symfony. Vale, tenemos la carpeta bin, config y aquí en project, bueno, está el gitignore, que yo ya he creado aquí uno fuera con una configuración básica. Entonces lo que suelo hacer yo es me copio esto y lo pego en el principal y este ya lo puedo borrar. Y el .env sí que lo pasamos al raíz. Vale, y entonces esta carpeta project ya podemos eliminarla. Esto también lo podemos quitar. Bueno, no me deja borrarlo, no sé si es algún tema de permisos o que he hecho algo mal. Vale, bueno, da igual, vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a probar si ya tenemos nuestro proyecto funcionando. Vamos a ir al navegador y como os dije, yo lo tengo en el puerto 1000. Vale, no está funcionando porque no estoy ejecutando el servidor. Vale, entonces, dentro del contenedor, os había comentado que tenemos este serve, que lo que va a hacer es iniciar un servidor local. Entonces hago Symfony serve. Vale, y veis que ya está escuchando en el puerto 8000. Por eso os comentaba que yo estoy haciendo en mi fichero Docker Compose YML una redirección del puerto 1000 al puerto 8000. Entonces, si ahora refresco, vale, tenemos aquí nuestra página de bienvenida de Symfony 5.4.0 y como podéis ver el directorio de trabajo no es mi máquina local, sino que es el directorio dentro del contenedor, ¿vale? Es appdata 3W. Esto os indica que está funcionando todo correctamente. Pues no lo sabía esto de que tiene protegidas algunas rutas. Sí, pues es bastante raro porque esto lo estuve probando ayer para preparar este directo y no me ha fallado. ¿Y sabes cómo se puede solucionar? O reiniciando PHP Storm puede ser. Si no, lo que puedo hacer es copiarme un .env local, porque si veis aquí, en el .env lo que os indica es eso, que todas las variables que queréis utilizar en vuestra máquina local, por ejemplo, vuestro usuario y contraseña de la base de datos y demás, podéis crear un env.local, que este no va a ir al repositorio. O sea, si yo ahora hago un git status aquí, veis que no está, o sea, está el .env, pero no está el .env.local. Entonces yo en ese directorio puedo crear todas las variables que quiera porque no se va a hacer commit de ellas. Vale, bien, ya tenemos esto, hemos creado el proyecto y ahora vamos a empezar a instalar algunas librerías útiles. Voy a acceder a otra terminal y aquí lo que voy a hacer es un composer require de Monolog, que es indispensable para el tema de logging.
Y ahora para instalar Doctrain y todo lo relacionado con base de datos, hay una receta de Flex que es Composer Require ORM, pero esto lo probé ayer y al parecer no está actualizada y falla, ¿veis? Normalmente Flex es simplemente una librería, una herramienta que nos permite ejecutar una receta, que en este caso es ORM, y automáticamente pues va a instalar todo lo que necesitamos para trabajar con Doctrain. Pero como ya os dije, estamos trabajando con la versión 8.1 de PHP y es muy reciente y hay muchas que no están actualizadas todavía. Entonces, para solucionarlo podemos instalar los paquetes independientemente. Podemos hacer el Composer Require de Doctrain /ORM y Doctrain /Doctrain Bundle. Vale, aquí me indica que si quiero ejecutar la receta y como podéis ver aquí me está indicando que se va a actualizar el fichero Docker Compose YML o el Dockerfile si existe. Vamos a darle así y a ver qué es lo que hace. Vale, pone que ya está instalado y que ahora puedo modificar la URL de mi base de datos en el .env. Y entonces si yo ahora vengo aquí al .env, vemos que ya tengo aquí los parámetros para configurar MySQL. Vale, ya me deja, simplemente era eso. Veis que aquí por defecto utiliza Postgres con el usuario y la contraseña, el host y el puerto, el nombre de la base de datos, la versión del servidor y el charset. ¿Ves? También tenemos MySQL y SQLite. Entonces vamos a ir a nuestro fichero Docker Compose y vemos que aquí han pasado varias cosas. Por una parte tenemos modificado el Docker Compose y veis que la receta del Doctrain Bundle ya automáticamente me ha creado todo el entorno para utilizar Postgres. Y tenemos un Docker Compose Override en el que puedo sobreescribir el puerto en el que está escuchando el contenedor por si ya lo tenemos ocupado. Es decir, si tenéis Postgres instalado localmente en vuestra máquina, va a estar escuchando en ese puerto y os va a dar error. Entonces aquí podéis poner otro puerto cualquiera y os va a funcionar. Yo lo que voy a hacer es borrarlo porque yo ya tengo mi propia configuración. Y aquí en mi Docker Compose también voy a borrar esto porque voy a crear yo ahora mi configuración de Postgres y de MySQL. Vale, me he creado aquí el volumes, que ya lo veremos ahora. Y entonces vamos a empezar con Postgres. Vale, me voy a copiar la configuración. Y aquí voy a crear el servicio que se llama Codeny PHP 8.1 Symfony 5.4 Postgres. Vale, al contenedor le voy a dar el mismo nombre y lo que voy a hacer es utilizar la imagen de Postgres en la versión 14 Alpine. Y después, si tenéis la duda de cómo sé cuáles son estas variables, lo que os comentaba antes, si os vais a Docker Hub y busco aquí, por ejemplo, Postgres, aquí en la documentación tenéis todas las versiones que hay, está por la 14.1. Os dice que es Postgre, cómo se utiliza, cómo utilizarlo en un fichero Docker Compose. Vale, en Docker Hub tenéis absolutamente todo lo que necesitáis para instalar una imagen. Veis que tenemos Postgres Password, User, Database. Vale, tenéis un montón de valores. O si lo queréis ejecutar standalone sin necesidad de Docker Compose, tenéis esta opción. Vale, aquí veis que el volumen, donde está guardada la base de datos es en var lib PostgreSQL /data /pgdata. Perdón, aquí en lib PostgreSQL /data. Entonces, esto es lo que he utilizado yo para construir esto. Le estoy pasando el user, password y database. Y aquí estoy creando un volumen que tengo que añadir aquí en la sección de volúmenes de mi Docker Compose. Y está apuntando a esa ruta, ¿vale? Para que veáis que esto normalmente es, hombre, buscando en internet seguramente os hagan post de Stack Overflow o algún foro en el que os lo, como Medium o así, pero lo mejor es iros siempre a la documentación y ver qué opciones tenéis, porque de una versión a otra puede cambiar. Y como siempre, la estoy metiendo en la red, para que este contenedor que esté ejecutando Symfony y PHP pueda conectarse con esta base de datos. Vale, ahora que ya tengo todo, lo que tengo que hacer es venir a mi .env. Bueno, este local al final puedo borrarlo. Y aquí voy a poner el usuario y la contraseña que he puesto.
Aquí era user passwd. Aquí. Vale, sería user passwd. Y ahora el host, como estoy dentro de una red de Docker, ya no es localhost. Vale, aquí podría hacerlo de poner el puerto local con la redirección de puertos, pero como esta aplicación Symfony, este código se está ejecutando dentro de un contenedor, yo puedo ver los contenedores que hay en la misma red. Entonces puedo copiarme el nombre del contenedor de Postgres y pegarlo aquí. Voy a dejar el puerto por defecto y aquí en app, que es el nombre de la base de datos, le voy a poner el nombre que le he puesto yo. ¿Esto por qué es? Porque yo ahora al hacer un make restart voy a reiniciar el entorno de Docker y se me va a crear automáticamente un contenedor con un Postgres en la versión 14 y se va a crear una base de datos que se llama Postgres/Symfony. Entonces, para que no haya problemas a la hora de ejecutar cualquier comando de Doctrain como el de crear la base de datos, hay que copiar el mismo nombre. Aquí la versión es la 14 y el charset UTF-8. Vale, vamos a hacer un make restart entonces. Y vemos que ahora ha detenido el de Symfony y ha ejecutado el de Symfony y el de Postgres. Vale, aquí hay una opción en el Docker Compose que es que si yo quiero que mi contenedor de base de datos no se ejecute hasta que, perdón, al revés, que mi aplicación Symfony no empiece a funcionar hasta que no esté levantada la base de datos, hay una opción que podéis poner aquí, que es el depends, y aquí podéis poner el nombre del otro servicio. Entonces, esto lo que va a hacer es que hasta que la base de datos no esté corriendo y funcionando, no va a ejecutar el contenedor de la aplicación. Eso podéis verlo porque aquí, si os fijáis, ha ejecutado primero el Symfony 5.4, que es la aplicación, y después Postgre. Pero si hago un make restart ahora, vale, me está dando un error porque me he colado aquí. Veis que ahora ha ejecutado primero Postgres y después Symfony 5.4. Vale, esto es muy importante, sobre todo si tenéis Rabbit, Redis, MySQL, servicios que son necesarios para que la aplicación funcione, ponedlo siempre primero, porque si primero se ejecuta la aplicación Symfony e intentáis ejecutar migraciones, pero la base de datos no está levantada, no os va a dar un error. Entonces es muy importante el depends on. Y ahora, bueno, yo tengo una herramienta que se llama Dry, que la conoceréis de alguno de nuestros vídeos, que te muestra la información de Docker. Es como una interfaz así en consola. Y yo ahora aquí puedo darle al 3 y veo que tengo esta red de Codeine PHP 8.1 y que tiene dos contenedores. Y si entro, vemos que tengo el contenedor de la aplicación y el contenedor de Postgre. Esto también es muy útil porque si os olvidáis de añadir el otro contenedor a la red, van a estar en redes distintas y no os va a conectar y el error es muy raro. Simplemente os da un error connection, pero no os dice por qué. Entonces simplemente aquí podéis verlo. Vale, vamos a probarlo. Si yo ahora hago sf, que es el alias que os comenté, que es un alias para bin console, aquí tenemos un montón de comandos de Doctrain. Y aquí, por ejemplo, tenemos el de crear la base de datos. Entonces, antes de crearla, voy a venir aquí a PHP Storm y vamos a ver si está creada correctamente. Y lo que voy a hacer es crear una conexión de Postgres. Le voy a llamar, por ejemplo, local Postgres. Es localhost y el puerto es el 5432 porque lo he dejado así por defecto. Vale, veis aquí por detrás que en la redirección de puertos he dejado el mismo porque yo en mi máquina local no tengo instalado Postgres, entonces ese puerto está disponible. Probamos la conexión, falla porque no he puesto user y passwd. Vale, ahora se ha conectado y si vengo a esquemas, vamos a ver, en cuanto termine de inspeccionarlo, que tenemos la base de datos Postgres Symfony. Vale. Por lo tanto, ya veis que lo que ha hecho aquí mi Docker Compose es crearme una base de datos con este usuario y esta contraseña. Vale, tengo aquí la base de datos. Entonces ahora puedo comprobar si Symfony está conectado correctamente a este contenedor. Para ello vamos a ejecutar sf doctrain database create if not exist
Y veis que aquí me está dando Database Postgres Symfony for Connection Named Default Already Exist. Skipped. Vale, esto es que está funcionando. ¿Cómo lo sabemos? Pues si yo ahora vengo aquí al punto .env y en vez de user pongo user2, si ejecuto el mismo comando, veis que ya me está dando un error de autenticación. Vale, estos son pequeños comandos que podéis utilizar para ver si está funcionando todo correctamente. Entonces, en este punto ya tenemos nuestra aplicación Symfony conectada a un contenedor de Postgres. Vamos a hacer lo mismo, pero para MySQL. Voy a copiarme aquí la configuración del servicio de MySQL. Voy a venir a mi fichero Docker Compose y la voy a pegar por aquí. Vale, es muy parecida, simplemente le estoy dando el nombre de MySQL, estoy utilizando la versión 8.0.26 de MySQL y aquí estoy haciendo la redirección. Como tengo MySQL en mi máquina local, me va a dar un error. Entonces lo que estoy haciendo es que cada vez que apunte al localhost al puerto 3336, voy a estar haciendo realmente una petición al puerto 3306 del contenedor de MySQL. Usuario y contraseña root y base de datos MySQL Symfony. Vale, creo el volumen y este volumen tengo que añadirlo aquí en la sección de volúmenes. Si no, me va a dar un error. Vale, lo mismo el volumen, que lo busqué en la documentación de Docker Hub y lo meto en la misma red. Y luego este comando es para poner el character set a UTF-8 MB4, que es el que se utiliza el único de CI para, por ejemplo, si queréis almacenar emojis, ¿vale? Que está muy de moda ahora. Entonces con UTF-8 no os deja, pero con UTF-8 MB4 ya os lo permite. Bien, vamos a hacer lo mismo. Un make restart. Vemos que se detienen 2 contenedores, pero se están creando 3. Y uno de ellos es MySQL. Podemos ejecutar de nuevo try. Nos vamos a Networks y vemos que ahora tenemos 3 contenedores. Vale, y tenemos Symfony, Postgres y MySQL. Así que la configuración de Docker es correcta. Y ahora vamos a ir a nuestro contenedor y ver si funciona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro punto .env y decirle, vale, ahora quiero utilizar MySQL. El usuario es root, porque es el usuario MySQL, el contenedor, o sea, la imagen ya trae ese usuario. La contraseña también es root porque la he definido. Y ahora aquí en el host tengo que poner pues el nombre del servicio y la base de datos que es MySQL Symfony, lo vamos a ver ahora. Copiamos aquí el nombre del host y aquí sería MySQL Symfony, es así, ¿no? Sí, MySQL Symfony. Server version es 8.0, ¿vale? No 5.7. Y entonces aquí también puedo crear otra conexión desde PHP Storm, ¿vale? Esto es simplemente para verlo desde el IDE, no tiene nada que ver con el proyecto. Lo voy a poner local, MySQL. El puerto es el 3336, que lo acabamos de ver. Usuario root, contraseña root. Vale, se conecta correctamente y en esquemas tenemos nuestro MySQL Symfony. ¿Vale? O sea que ya tengo la base de datos preparada, tengo el punto .env preparado. Vamos a probar entonces. Vamos a ejecutar el database creative not exist y pone que MySQL Symfony ya existe. ¿Vale? Si yo ahora borro esta base de datos y lo ejecuto, ahí, ¿ves? Created database MySQL for connection name default. Si yo ahora refresco aquí mi instancia, bueno, tengo que ir a propiedades, esquemas y seleccionarla aquí. ¿Vale? Ya la volvería a tener. Vale, en este punto ya hemos probado Postgres y MySQL. Vamos a ir con la última parte de este directo porque vamos a ir ya por 1 hora. Que va a ser el tema de Rabbit. Vale, lo que vamos a hacer es crear un contenedor de Rabbit. Vamos a instalar el componente Messenger de Symfony y vamos a probar a enviar mensajes y a consumirlos desde el mismo servicio. Vale, comunicación asíncrona, pero en la misma aplicación en vez de en varios servicios. Vamos a copiarnos la configuración de Docker. Vale, Docker Compose.
Y tenemos aquí el servicio de Rabbit. Vale, estoy utilizando la imagen de RabbitMQ, Management, Alpine. Y aquí la redirección de puertos. Vale, el puerto 5672 es el puerto que utiliza para enviar y recibir mensajes y consumir colas, es decir. Y el 15672 es para la UI, ¿vale? Donde nosotros tenemos en el navegador todo lo que está pasando. Y por lo demás, añadirlo a la red de Docker. Vamos a hacer un make restart. Vemos que ahora se detienen 3 servicios, MySQL, Postgres y la aplicación, pero se han iniciado 4. Vale, nos aseguramos de que están en la misma red y efectivamente, vale, tenemos 4 contenedores y son la aplicación, Postgres, Rabbit y MySQL. Entonces, lo que os comentaba, si vamos al puerto 15672 de mi localhost, debería ver la interfaz de Rabbit. Y efectivamente, el usuario y contraseña por defecto es guest. Y si me logueo, ya tengo mi terminal de Rabbit. Vale, o sea, ya tengo un servidor de un contenedor ejecutando un servidor de RabbitMQ listo para procesar mensajes. Vale, no tiene ninguna cola, ningún exchange. Bueno, lo tiene los que trae por defecto, pero ya está listo para trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que instalar la extensión, el componente Messenger de Symfony. Entonces vamos a ir a nuestro contenedor y voy a hacer un composer require Symfony Messenger. Vale, está listo y veis que aquí me está indicando que se ha creado algo en el fichero .env, aparte de la configuración de Messenger YAML y demás. Venimos a nuestro PHP Storm y vemos que efectivamente en el .env ahora tenemos un bloque de configuración para Messenger. En nuestro canal, seguramente algunos ya lo habéis visto, tenemos una serie del componente Messenger, donde veis cómo trabajar con los distintos transportes, como pueden ser Doctrain o Rabbit, o incluso haciéndolo todo síncrono, es decir, en cuanto se lanza un mensaje se procesa. Aquí vamos a descomentar esta opción y vamos a utilizar el AMQP. Vale, entonces guest, veis que ya lo pone por defecto, y aquí en vez de localhost, una vez más tenemos que copiar el nombre de nuestro servicio, que en este caso es este que acabamos de crear. Vale, venimos aquí, lo pegamos y veis que el puerto es el que os había comentado, el 5672. Y vamos a utilizar, esto tiene muchas configuraciones, podéis crear exchanges, podéis crear colas, podéis hacer infinidad de cosas, pero para aplicaciones sencillas no os compliquéis, dejadlo por defecto, enviad los mensajes a una misma cola que va a ser messages y consumidlos, ¿vale? Porque si empezáis a crear mucha infraestructura a nivel de Rabbit, os vais a complicar la vida. Yo al principio lo hacía y creaba para cada tipo de mensaje un exchange y una cola, pero al final te das cuenta de que no tiene sentido a menos que una cola procese millones de mensajes por minuto y necesites tenerlo aparte, pues para poder escalarlo, para hacer debug y demás, y para que no estén mezclados varios tipos de mensaje. Pero bueno, simplemente con dejarlo así, para cualquier aplicación que hagáis vosotros, os puede servir perfectamente. Vale, ya en una empresa más grande, ya hay incluso un equipo de DevOps que es el encargado de gestionar todo este tema de Rabbit. Vale, vamos a ver si funciona. Y entonces ahora aquí en la terminal vemos que tenemos unos comandos para Messenger. Voy a hacer un Messenger Setup Transports y vemos que no hace absolutamente nada. Y eso es porque todavía no tenemos la configuración de Rabbit. O sea, la configuración de Messenger, perdón. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar la configuración, pero antes voy a crear aquí un controlador que es el punto de entrada para lo que queremos probar. Aquí dentro de src en controller me voy a crear un controlador que se va a llamar Messenger Action. Vale, aquí dejad que configure PHP Storm para que me cree todo esto bien. Y aquí en directorios. Vale, igual se me ha bugueado esto porque debería aparecerme algo aquí. Voy a probar a cerrarlo y abrirlo.
Pues no. Tiene que haber algún problema con PHP Storm porque aquí deberían aparecerme los directorios donde le puedo indicar... A ver, voy a cerrarlo todo. Esto es típico de fallos en el directo, lo pruebas todo el día anterior y el día del directo te fallan 4 o 5 cosas. Vale, vamos a ver. Pues no, se me ha quedado completamente pillado. No sé qué le está pasando, pero bueno. Y también me está dando ese problema de permisos. Es bastante raro, ¿eh? Porque esto ayer no me pasaba. Ahora lo voy a hacer un poco manual. Vale, tenemos el Messenger Action. Y esto va a tener un método invoke. Vale, va a devolver un response. Vale, con un 200. Y aquí lo que voy a hacer es inyectar en el constructor y ya vamos a ver algo de la sintaxis de PHP 8.1, que es que no necesitamos definir los atributos. Bueno, esto ya es de la versión 8.0, pero también el 8.1. Que en vez de definir aquí los atributos como privados y luego crearlos en el constructor, aquí puedo hacer un private message bus interface bus y ya estaría. Se está quejando porque tengo que cambiar aquí en PHP. Tengo que añadir un intérprete y lo voy a añadir desde el Docker Compose. Esto también lo tenéis en nuestro canal. Si buscáis, tenemos cómo configurar PHP Store para Xdebug y demás en la serie de testing y en la de TDD. Ves que aquí me reconoce la versión 8.1.0 de Symfony y también la versión 3.1.1 de Xdebug. Vale, le damos OK. Veis que aquí está reconociendo el mapping a appdata3w y aquí es 8.1. Constructor. Vale, ya está. Así es simplemente como lo definiríais. Vale, en la versión de PHP 7.4 haríamos un message bus interface bus y luego aquí un this message bus, perdón, this bus igual a el bus que le pasamos en el constructor. Vale, pero en PHP 8 y 8.1 no hace falta, lo dejamos así y ya está. Vale, dentro de src voy a crear una carpeta que va a ser Messenger y va a tener una carpeta llamada Message. Vale, este es para tenerlo un poco más organizado y Handler. En Message voy a crear una clase que va a ser, por ejemplo, User Message. Y aquí vamos a ver otra característica que me encanta de PHP 8.1, de hecho es de las que más me gusta, aparte del enum y demás, que es el crear propiedades públicas de solo lectura. Para los que hayáis trabajado con PHP 7.4 o versiones anteriores, lo que se suele hacer en este tipo de mensajes, vale, una clase de mensaje es básicamente un DTO, sería tener un constructor y esto recibiría, por ejemplo, un string, vamos a ponerle name y string email. Y ahora aquí lo que haríamos sería inicializar estas variables. Vamos a ver, no me da la opción aquí. Me está fallando bastante PHP Storm ahora y no debería. Bueno. Porque tampoco me está haciendo el autocompletado. Vamos a ver si aquí Symfony, el plugin está habilitado. Bueno,
getters y setters, pues no me está funcionando. Bueno, lo voy a hacer así manual. Vale, sería crear string name. Email. Aquí los inicializaríamos. Y luego lo que haríamos sería crear los getters. Es que no sé por qué no me está funcionando esto. Bueno, sería hacer el getName. Vale, de string. Y lo mismo para el email. Pero con PHP 8.1 nosotros podemos crear propiedades que sean públicas pero de solo lectura. Es decir, que si alguien accede a ellas no va a poder sobreescribirlas y seguir trabajando con la aplicación. Y eso se hace directamente aquí en el constructor. Vale, se borra todo. Y tenéis que poner pues public read only string name. Y lo mismo para el email. Vale, con esto ya lo tendríais. Entonces, esto me encanta porque en mi día a día, en los proyectos en los que trabajo en mi empresa, trabajamos con muchísimos DTOs para comunicación entre servicios, entre aplicaciones, dentro de las mismas aplicaciones. Y esto es una pasada, porque en vez de tener una clase con un montón de creación de atributos, un constructor y un montón de getters y setters, simplemente tienes esto y ya está. Vale, entonces ahora vamos a crear el handler. Y vamos a crearlo como user message handler. Vale, este tiene que implementar una interfaz, pero primero lo voy a poner aquí. Declare strict types igual a 1. Y namespace es app messenger handler. Vale, y esto implementa message handler interface. Esto le dice internamente a Symfony que esta clase va a procesar mensajes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente, como instalé Monolog al principio, si os recordáis, en el constructor voy a crear un atributo privado que va a ser logger interface logger. Y va a tener un método invoke que va a recibir como parámetro la clase del mensaje. Esto, si vais a la documentación del componente Messenger de Symfony, viene perfectamente explicado y, como ya os comenté, tenemos una serie en nuestro canal sobre el componente Messenger de Symfony. Pero para no hacerlo mucho más largo, simplemente que sepáis que implementando esta interfaz e inyectando en el método invoke la clase que queremos, automáticamente lo va a procesar. ¿Se acabaron los getters y setters? Afortunadamente sí, por lo menos para el caso de los DTOs. Puede haber un caso en el que tú necesites un DTO que tenga propiedades de solo lectura, pero otras que sean de escritura. Va un poco en contra del principio este de inmutabilidad, que es que cuando tú construyes un objeto tiene que permanecer inmutable, y si tú quieres crear uno nuevo, lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, imagínate, yo tengo un new user message que tiene un nombre y un email. Si yo quisiera cambiar el email, en vez de utilizar un setter, este principio lo que dice es que tendría que crear una nueva instancia de user message y pasarle al constructor el nombre que yo quiero y el email que quiero cambiar. Vale, de esa forma, en cuanto se pase esa línea de código, ese objeto vuelve a ser inmutable y vuelve a estar en un estado consistente. Pero bueno, ya son temas de arquitectura y demás. Pero sí, en principio para DTOs, que solo son objetos a los que tú le pones un valor en el constructor y lo envías a otra parte de la aplicación, se acabaron los getters y setters. Muy buena noticia para PHP. Entonces, lo que os comentaba es que aquí tenemos que poner la clase que queremos, que es userMessage, y no me lo autocompleta. Porque aquí me falta también... Me la está jugando PHP Storm, debería funcionar todo, pero cosas del directo. Esto es app messenger message. Así que si ahora vengo al handler y uso user message, a ver, lo escribí mal, ¿o qué pasa? Es user message
Bueno, pues no me la está inyectando. Y esto le voy a poner void y lo que voy a hacer es aquí Messenger. A ver, aquí está pasando algo bastante raro. App Messenger Message, pues la verdad es que no sé por qué no me está inyectando esto bien. Esto está bien. Vamos a ver. Bueno, pues no me lo está pillando, no sé exactamente por qué. Vamos a ver si funciona y es simplemente de PHP Storm. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar el logger y poner un info. Vale, y aquí voy a poner... Así. Vale, veis que estoy accediendo, no estoy utilizando getter, estoy accediendo directamente a la propiedad porque es pública, pero lo que os comentaba, yo no puedo hacer un name igual a algo porque me va a dar un error. Entonces, aquí ya tendríamos esto. Public function invoke. La verdad es que no entiendo por qué no me está funcionando esto, pero bueno. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es probar a enviar el mensaje. Entonces, desde mi acción, voy a hacer un this bash dispatch y voy a hacer un new user message, que tampoco me lo está pillando, y esto recibe un nombre y un email que va a ser Juan, y voy a poner por ejemplo juan@vi.com. y bueno, vamos a probar si funciona porque ya os digo, me está dejando bastante tirado PHP Storm. Lo último que me falta es la configuración de Messenger, que la tengo aquí, y eso está aquí dentro de Packages. En Messenger es donde vosotros configuráis todo lo que queráis, los transports y el routing, ¿vale? ¿Qué clase va a qué transport? Vale, entonces aquí por defecto lo que estoy haciendo es crear un transport que es async y le estoy pasando ese Messenger Transport DNS, que es el que tengo aquí en mi .env, que está apuntando a ese contenedor de Rabbit que habíamos creado. Entonces, bueno, y aquí lo que estoy diciendo es que app messenger message, bueno, este data message es user message, va a ir ese transport. Entonces, ahora lo que voy a hacer es añadir aquí en las rutas una ruta para llamar a esta acción. Entonces se va a llamar messenger le pongo, bueno, messenger. Y el controlador es app controller y messenger action. A ver si aquí. Vale, entonces esto debería estar bien. Y aquí en services tengo que definir app/controller. En resource es ..src/controller. Aquí lo que le estoy indicando es que quiero que me inyecte los controladores como servicio. En las nuevas versiones ya no lo trae, en las anteriores sí. Y aquí tags
es Controller Service Arguments. Vale, con esto lo que le estoy indicando a Symfony es que esta acción, cuando sea llamada, la va a tratar como un servicio. Vamos a ver si está todo bien. Vale, limpio la caché y funciona. Debería funcionar, ya os digo que tiene que ser de PHP Storm. Y ahora, aquí en Postman lo que voy a hacer es una petición de tipo get. Bueno, vamos a ponerle aquí, en las rutas, que es de tipo get. Y es a http localhost puerto 1000 / messenger. Vale, le doy a enviar. Error. Vamos a ver. Ah, porque no tengo el servidor ejecutándose. Symfony serve. Vale. Le doy a enviar. Vemos que tengo un 200. Y ahora entonces, si me vengo a Rabbit, vemos que se ha creado una cola messages y que tengo un mensaje. Vale, si vengo aquí a get messages y le doy a obtener, vemos que tengo aquí, voy a hacerlo más grande, vemos que tenemos aquí un mensaje con toda la información y aquí al final veis que tengo name Juan, email juanapi.com. Vale, esto es que ahora mismo tengo el mensaje en Rabbit. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que es consumirlo en el handler. Para consumirlo tenemos otro comando de Messenger, que es Messenger consume, y aquí me está diciendo qué transport quiero ejecutar. En este caso le quiero decir el async, porque es el que he configurado aquí en PHP Storm. Vale, aquí en Messenger el transport se llama async y ese es el que quiero consumir. Si le doy al 0, vale, veis que me ha dado un error, una excepción, y eso es porque tiene que haber algo mal. Sí, pero aún así es bastante raro porque no me deja hacer el import, ¿sabes? Si yo aquí, ves, me pone create class, no me pone import class. Y eso es porque el namespace, app messenger handler, no está funcionando, no sé, ha petado completamente. Porque el problema es que aquí está funcionando bien. ¿Sabes? Cuando hago el new user message con los parámetros y lo ejecuto, sí que llega Rabbit. Mira, aquí si yo hago enviar, lo está enviando correctamente. Y tengo el mensaje. ¿Ves? Lo puedo enviar otra vez. Es decir, que en el controlador sí que me está funcionando. Si le doy aquí, dame 2 mensajes. Vale, están ahí, ¿ves? Pero para consumirlos, me da una excepción. Ah, vale, ahí está. Ya os digo, me la está liando PHP Storm, pero bueno, si veis aquí, en el logger, ahora ha funcionado. Tengo el new message con nombre Juan, email Juan API. Vale, los dos mensajes que he enviado. Y si voy a Rabbit, pues ya no tengo ninguno. Vale, ya se han procesado. Y bueno, en principio esto era lo que os quería mostrar en este directo. Cortaré las partes más importantes o incluso puede que haga como una pequeña serie. Porque, bueno, para los que estáis aquí os vais a enterar ya desde ahora. Spoiler alert, dejadme abrir esto aquí. Y es que ahora que ya ha salido PHP 8.1 y Symfony 5.4, voy a empezar a preparar una guía de Symfony. La he puesto como para principiantes porque quiero hacerla como he hecho este directo, es decir, empezar desde la raíz, empezar desde cero, cómo configurar un entorno, el binario de Symfony y bueno, todo lo básico. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con los componentes, pues cómo se trabaja con Monologue, cómo se trabaja con Doctrain. Bueno, en definitiva, cómo crear una pequeña aplicación trabajando con Symfony. Así que no os preocupéis porque va a haber bastante contenido en el canal y luego sacaremos este curso cuando lo tenga terminado. Sí, un bug ahí en PHP Storm, no sé lo que está pasando.
Sí, VS Code. Pues sí, la verdad es que Visual Studio Code está bien, pero bueno, tú ya sabes lo que pasa cuando trabajas con Visual Studio Code en proyectos grandes. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí durante esta horilla y cuarto. Dejad en los comentarios de este directo lo que os ha parecido. Y nada, os recomiendo que nos sigáis en Twitter, a los que no nos sigáis, porque es donde comentamos todo lo que vamos a publicar, cursos, series, tutoriales y demás. Y después también os recomiendo que echéis un vistazo en nuestra página de codemy.tech, porque aquí tenemos indexados todas las series y cursos que tenemos en YouTube. Bueno, faltan algunos, pero los estamos añadiendo, así como un blog donde podéis ver pues de manera redactada lo que se ve en nuestras series. En este caso tenemos solo la de Nest, pero aquí podéis ver lo que se hace en el vídeo, vale, paso a paso, como una pequeña guía. Y tenéis también el newsletter si os queréis registrar. De momento no estamos enviando nada, pero lo que haremos será enviar emails, o sea, emails con cosas relacionadas con nuestro contenido y que os puedan resultar útiles. Así que nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo directo o en los próximos vídeos. Chao, chao.